Saludos para todos, estimados participantes de nuestro curso TMA 01-2022. Bienvenidos a nuestra clase en la materia de estructuras de láminas metálicas y no metálicas. Para el día de hoy hablaremos sobre los materiales compuestos usados en la aviación. Nuestro contenido: materiales compuestos, principios básicos de las fibras de materiales, tipos de fibra, sistemas de resina, propiedades térmicas y tipos de resina. Bien, en nuestra clase anterior que dimos una introducción sobre los materiales compuestos, sabemos que los materiales compuestos, ¿verdad?, son aquellos conformados por una combinación de dos o más materiales distintos. Uno de los materiales compuestos más conocidos es la fibra de vidrio, embebida en resina epóxica, aunque comúnmente nosotros la conocemos como fibra de vidrio el material. Pero para que ese material sea rígido y resistente, existen unos procedimientos mediante el cual se logra la pieza para dar la forma. En general, las fibras, sean de vidrio, carbono o Kevlar, solo soportan cargas de tracción. La conformación de varias capas de estas fibras contenidas por resinas logran materiales de gran resistencia a todo tipo de esfuerzos combinados y de muy bajo peso. Esto también le permite que se formen componentes de una gran variedad de formas. Hoy en día, con materiales compuestos se realizan una cantidad de piezas y partes de las aeronaves que inclusive son instalados en la parte exterior. Algunos materiales compuestos se utilizan para dar formas a las estructuras aerodinámicas, formas de relleno, para que soporten los esfuerzos. Otros materiales compuestos son las placas sándwich, ¿verdad?, que constan de dos láminas de aluminio que envuelven un material de relleno. Esto, de acuerdo a la necesidad, se forman por capas y con el material de espesor tiene diferentes medidas para el relleno y se utilizan para recubrimientos y pisos en la aeronave, que llegan, esta combinación llega a soportar grandes pesos. El honeycomb es un material de relleno, tiene diferentes formas de fabricación, desde aluminio hasta de partículas de aluminio hasta papel, cartón y materiales de reciclaje. El honeycomb se utiliza en diferentes partes de la aeronave. Los principios básicos de las fibras de materiales. Los materiales compuestos se unen para formar una combinación de propiedades que no pueden obtenerse de los materiales originales. Estos materiales pueden seleccionarse para proporcionar combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a las altas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Esta combinación de diferentes materiales, ¿verdad?, siempre en este caso es necesario unir unas fibras y resina, y de acuerdo a la necesidad se logran materiales que pueden cumplir o satisfacer los requerimientos, en este caso de una aeronave, que es el asunto que nos ocupa. Uno de esos tipos de fibra muy conocida y popular, tiene no solamente aplicación en el ámbito aeronáutico, sino en todo el ámbito industrial, es la fibra de vidrio,
que consiste en pequeñas cuerdas de gel de sílice fundido, tejidas y tramadas en forma de tela. La fibra de vidrio tiene muchas aplicaciones, pero tienen unas técnicas para su elaboración. La fibra de vidrio pesa más, tiene menor resistencia que la mayoría de las fibras, y existen dos tipos de fibras de vidrio: la fibra E-Glass y la fibra S-Glass. La fibra E-Glass es también conocida como eléctrica debido a la alta resistividad, y sus componentes químicos es un vidrio de borosilicato, que es el más comúnmente usado. La fibra de vidrio S-Glass es un vidrio magnesio, aluminio, silicato, el cual es usado donde una alta resistencia a la tracción es requerida. ¿Cómo se sabe qué tipo de fibra usar? Eso depende en el diseño y depende de la zona de la estructura del avión donde se requiere el uso. La fibra de aramida es una fibra conocida, se caracteriza por su color amarillo, bajo peso, excelente resistencia a la tracción y notable flexibilidad. Estas son fibras de poliamida relacionadas con el nylon convencional. Esta fibra de aramida también forma o es un componente del Kevlar. El Kevlar, que es un material también usado en la aviación, desarrollado por la compañía DuPont, que es una compañía de un prestigio mundial en cuanto a la fabricación de materiales epóxicos, pinturas, resinas y fibras. La fibra de carbono, primero se aclara que el carbono y el grafito se refieren al mismo material. Esta es una fibra que tiene una gran dureza y es utilizada por sus características de rigidez, resistencia. Estas son usadas para fabricar componentes de estructuras primarias, tales como costillas y superficies alares. También esta fibra de carbono tiene una propiedad que absorbe las ondas electromagnéticas. La fibra de boro son fibras hechas depositando boro sobre un filamento delgado de tungsteno. Son fibras muy delgadas, de más o menos 0.004 pulgadas de diámetro. Este material tiene una excelente resistencia a la compresión y a la dureza. Tiene una desventaja de que primero es material tóxico y es peligroso, y segundo, que es un material caro. Debido a estas dos desventajas que les nombré, no es muy usado en la aviación. Las fibras de cerámica son usadas donde se necesitan o para aplicaciones a altas temperaturas. En aeronaves, estas fibras son utilizadas en la zona de los motores, pueden ser utilizadas como la protección para el sistema de cableado que va en los motores, y también son usadas en la tecnología aeroespacial. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia hasta de 2200 grados Fahrenheit. Los tipos de fibras pueden presentarse en el mercado de forma acolchadas, a granel en forma de motas, laminadas en forma de papel, en forma de tabla, modulados, ¿verdad?, con un espesor y unas dimensiones dadas, y en forma de tela, de textiles. Ahora, para formar ese material compuesto también necesitamos de las resinas. Las resinas en un material compuesto tienen tres principales funciones: es sostener juntas las fibras, disminuir la carga entre los materiales y
proteger las fibras del medio ambiente. El material ideal del que una matriz es hecha debe ser inicialmente de un líquido de baja viscosidad. Esto es debido a que el líquido debe, digamos, tener contacto con todas las fibras. Debe impregnar todas las fibras para poder unirlas, y esto es necesario para que pueda haber la conductividad y para que puedan ser disipadas todas las cargas. Este material, ¿verdad?, lo que logra es convertir eso en un material sólido, duro, durable, cuando está ligado a la fibra de refuerzo, una vez que se mezclan las fibras con la resina. Mientras que la función del refuerzo fibroso es llevar la carga en el material compuesto, la matriz ayuda a una distribución más uniforme de los esfuerzos a los que es sometido toda esa fibra, haciendo que toda la pieza sufra el mismo esfuerzo. Según las propiedades técnicas hay unas características, ¿verdad?, que es la deformación por influencia de la temperatura o cuando es sometida a las temperaturas. Esto hace que estas características hacen una división entre los termoplásticos y los termofijos. Los termoplásticos son las fibras que se deforman por efecto de la temperatura, y los termofijos son las fibras que mantienen su forma y su dureza aun cuando son sometidas a temperaturas. Esta propiedad también incluye que en ambos tipos, termoplásticos y termofijos, estos materiales no son flamables, es decir, en presencia de la llama no hacen llama, no hacen candela, diciéndole en el argot popular. Los compuestos para moldear los termofijos se utilizan principalmente en compuestos de avanzada, que están constituidos por unos ingredientes principales. Uno es la resina, que tiene 3 componentes como el agente de curado, endurecedores, inhibidores y plastificantes, un cuarto componente, y los rellenos o refuerzos, que pueden constituir en partículas minerales u orgánicas, fibras inorgánicas, orgánicas o metálicas, eso se refiere a la fibra, y tela o papel picado inorgánico. Esa combinación entre la resina y cualquiera de esos elementos, según la necesidad o lo que se pretenda lograr, forman el material compuesto. Existen unos tipos de resina, como el poliuretano, resinas epóxicas, de poliéster, acrílicas y resinas UV, que son resinas que deben ser tratadas en presencia de luz ultravioleta. Las resinas epóxicas son conocidas por su excelente capacidad de adhesión, resistencia a esfuerzos, resistencia a la humedad, a los químicos, y por ofrecer gran estabilidad térmica, gran rigidez y dureza. Otra propiedad de la resina es que ellas no son afectadas por la corrosión. Las resinas acrílicas son resinas muy costosas, su rango de temperatura de uso va desde los 177 grados hasta los 232 grados centígrados. Su uso principal es en conectores eléctricos y en sistemas de comunicaciones y computación aeroespacial. Las resinas bismaleimidas son polímeros de condensación resistentes a temperaturas muy altas, presentan las mismas características deseables que los epóxicos,
pero con intervalos de temperatura de servicio más altos, entre 205 grados hasta 232 grados centígrados, y se emplean como matriz en materiales compuestos para aviones de tipo militar en el sector aeroespacial. ¿Por qué aviones de tipo militar? Porque son aviones que desarrollan grandes velocidades, tienen grandes exigencias. En la mayoría de los aviones de combate son supersónicos, quiere decir que sufren o están expuestos a mayores grados de temperatura. Las resinas tipo melamina se conocen por su dureza, colorabilidad permanente, su brillo, el color es muy presente, brillante, es un color vivo, su resistencia a la llama con autoextinción, es decir, que si agarra llama, hágase llama por muy poco tiempo. El uso cuando se requiere el uso de melamina, por su principal característica es conseguir resistencia eléctrica. Para ello se usan rellenos minerales y se agregan refuerzos de tela o de vidrio para mejorar su resistencia al impacto y a la tensión. Cuando se trabaja con la melamina se requiere de diferentes tipos de materiales, solamente con el principal propósito de la dureza. Su fuerte o su característica más usada, más buscada, es la resistencia eléctrica, pero se deben añadir los otros elementos para garantizar la calidad en cuanto a dureza y resistencia. Las resinas fenólicas se formulan con un sistema de cuadros fenólicos de una o de dos etapas, tienen propiedades algo inferiores a los termofijos, normalmente son más fáciles de moldear, presentan excelente resistencia al calor y a la flama o a la llama, una alta temperatura de flexión como carga y buenas propiedades eléctricas, excelente moldeabilidad y estabilidad dimensional y buena resistencia química. Esto que me hace recordar ahora, no lo hemos hablado, pero como los materiales compuestos es producto de una reacción química entre una resina y una fibra, también el derrame sobre ella de materiales químicos como aceite, hidráulico, combustible, puede afectar al tipo de resina. Ya finalizando nuestra clase, resinas de urea formaldehído, también llamada urea metanal, sus componentes urea y formol, y es un tipo de resina o adhesivo cuya principal propiedad es que una vez moldeada no se ablanda con el calor, sino que se endurece debido a su estructura interna. Este tipo de resina se usa como aditivo para otros tipos de resina según lo que se quiera desear, según la necesidad del empleo del material compuesto. Bien, hemos llegado hasta aquí en nuestra clase de hoy. Para todos un saludo y que tengan un feliz día.